Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de opinión Democracia. Están invitados el candidato asambleísta nacional por el movimiento Suma, Guillermo Celi, la abogada Natalie Pernet Vallejo, candidata por la circunscripción norte de Quito, patrocinada por el Partido Social Cristiano, y Fernando Flores, candidato asambleísta nacional por el movimiento Creo. Bienvenidos. Vamos a empezar con Guillermo Celi. ¿Cómo cambiar la Asamblea Nacional y que sea mucho más eficaz en la contribución en materia de legislación, leyes que necesita el país, y muchos de los cuales no ha podido cumplir la Asamblea Nacional, y también una tarea responsable, seria, de fiscalización? Muy buen día, Guillermo Celi. Miguel, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo a toda la audiencia de Radio Democracia. Justamente por eso, en mi caso, estoy al frente de la lista nacional de legisladores de Suma, porque a la asamblea hay que ir a desentar. Mucha gente me dice, ¿pero qué vas a hacer a esa asamblea, que es una cloaca? Justamente para cambiarla, para desentarla. La Asamblea Nacional está así porque no tiene orden, no tiene liderazgo y no tiene una agenda legislativa. Cuando no se tiene una agenda legislativa y simplemente están dedicados a la politiquería o al robo o a los acomodos, pues un correísta se hace luego de gobierno, uno de gobierno se hace correísta. Y esto es un mensaje muy claro a la ciudadanía. Cuidado que esta elección no está polarizada. Esto no es verdad que está entre el correísmo y el Novoa. Esto va mucho más allá. Por eso la gente dice, ni un cartón ni un ladrón. La gente quiere soluciones. ¿Y qué hay que hacer en la Asamblea? En la Asamblea hay que llevar una agenda legislativa firme. Nosotros como Suma vamos a rescatar la acción legislativa y hemos llevado claramente 3 proyectos de ley que son fundamentales. Uno, que tiene que ver muchísimo en materia de seguridad, que va de la mano con el plan de gobierno, que lo elaboramos conjuntamente con Jan Topic, con Enrique Gómez, nuestro actual candidato a la presidencia, que es el escudo fronterizo ecuatoriano. Aquí se queja muchísimo la ciudadanía y me vengo recorriendo nuevamente el país en materia de seguridad. La seguridad no solamente está golpeando a un sector del país, sino a todo el país. En este momento hay sicariatos y víctimas colaterales, inclusive sicariatos en Manabí, en Los Ríos, en Guayas, niños que son asesinados, jóvenes, madres y padres de familia inocentes. También existen las vacunas, las extorsiones, los secuestros. Y obviamente también eso ha incrementado la violencia en el país. Pero el problema no es solamente incrementar más policías y más militares en las calles, que de paso no hay, porque aquí plan Fénix es puro cuento, es pura pirotecnia de inseguridad que no existe. Aquí lo que hay que hacer es lo fundamental. Las armas, las drogas y los terroristas están ingresando por Colombia. Hay que cerrar la frontera con Colombia, hay que poner 10 bases militares en la frontera norte, porque es por ahí donde entra la droga, los terroristas y las armas que matan a los ecuatorianos. Yo hace 3 semanas he estado en la Universidad de Daytona, allá en Daytona Beach, en el estado de la Florida, en los Estados Unidos, viendo y justamente conociendo la tecnología de drones que tienen 14 horas de autonomía, que drones que están artillados, es decir, con armas para disparar y matar a estos criminales y perversos grupos de delincuencia organizada que se meten por la frontera norte. Se necesita poner esos drones con autonomía para revisar justamente la frontera norte. Y es ahí donde nosotros, con la ley de escudo fronterizo, tenemos que apoyar este plan y este proyecto, que también va de la mano con algo que es criminal y está pasando en este momento. Que a nuestros niños, niñas y adolescentes, a la salida de los colegios, de las escuelas, les están vendiendo droga. A la salida de las escuelas y colegios están los grupos de delincuencia organizada reclutando a nuestros niños a sus ejércitos de perversidad. A la salida de las escuelas y colegios están las redes de pedófilos y pornógrafos infantiles, atrayéndolos y perversamente metiéndolos en estas redes, matando lo más sagrado que tiene nuestra nación, que son la niñez. Por eso vamos a declarar prioritaria la lucha a favor de la niñez y declarar enemigos públicos del Estado a todos aquellos que le hagan daño. Miren lo que está pasando en la Corte Constitucional. Es terrible el daño que se le está haciendo a la niñez y a la familia. Primero, planteando la posibilidad del cambio de sexo en niños. Además, exigiendo que las escuelas y colegios tengan protocolos
para la ideología de la infancia trans. No vamos a permitir que estas ideologías extranjeras, que tanto daño le hacen a la familia, que tanto daño le hacen a los niños, ingresen al Ecuador. Por eso vamos a ir firmes a luchar en contra de ello. Primero, y aquí tengo ejemplos clarísimos, en los Estados Unidos se está inclusive sancionando con prisión a aquellos que pretendan cambiarle sexo a los niños y meter hormonización a nuestros niños. Exactamente lo mismo hay que hacer en el Ecuador y esa va a ser una agenda legislativa de este grupo, de este bloque legislativo de Suma. Segundo, aquí se está también propendiendo a todo lo que es la cultura criminal, grafitis, camisetas, temas alusivos al narcotráfico, a la droga. Eso será también sancionado inclusive con prisión. Y esto no me estoy inventando, esto lo tiene El Salvador, Nayib Bukele ya lo implementó. Aquí hay que ir firmemente a rescatar los principios y valores de la nación ecuatoriana y esa es la responsabilidad también de la legislatura. No se va a poder permitir que se dé ideología de género, de infancia trans a nuestros niños. También serán sancionados. Ya basta. Miguel, están matando lo más sagrado que tenemos, que es la niñez y la familia. Y esa va a ser parte de nuestra agenda legislativa también en la Asamblea Nacional en Suma. Por eso, vamos a crear la ley de los perímetros sagrados. Los perímetros escolares, las salidas de las escuelas y colegios a 200 metros serán sagrados. Aquellos que se encuentren traficando droga, siendo parte de las redes de pedófilos y pornógrafos infantiles o de los grupos de delincuencia organizada, serán sentenciados con 40 años de cárcel sin reducción de penas. Y adicionalmente esta ley tiene la exigencia al Estado, obviamente al gobierno y a los gobiernos locales, a los municipios, para incorporar cámaras de videovigilancia con inteligencia artificial, con reconocimiento facial, para prevenir que estos perversos sigan atacando a nuestros niños. Y aquí les quiero dar un ejemplo que es muy triste. Varios de amigos míos que son inspectores en escuelas y colegios fiscales han tenido que renunciar porque han descubierto mafias del tráfico de drogas en escuelas y colegios y los han sentenciado a muerte si siguen el tema. Inclusive un amigo, Edgar Reyes, en Manta, que denunció y persiguió una red de expendio de drogas en Manta, a la salida de su colegio, a 2 cuadras, fue asesinado. Eso es lo que hay que hablar en el país. Ya basta de las peleas entre los politiqueros y no hablar de los problemas de la gente. En suma, vamos a dedicarnos a los problemas de la gente. Candidato Guillermo Celi, el problema es todos esos planteamientos. ¿Cómo financiar, por ejemplo? Usted habló de la ley de escudo fronterizo, la ubicación de 10 bases militares. ¿Cómo piensa financiar? Si uno de los problemas que tiene el país es la falta de recursos, ¿cómo va a financiar eso? Cuando la plata se la utiliza, Miguel, en lo que tiene que ser, alcanza. 3 puntos del IVA se subieron en este gobierno que le metió la mano al bolsillo de todos los ecuatorianos. Son 1.200 millones. De esa plata, ni el 14% ha sido utilizado, es decir, ni 200 millones de dólares a la lucha contra la inseguridad y la violencia en el país. Eso es lo que vamos también a fiscalizar a la Asamblea Nacional. Este es un gobierno de mucha pirotecnia, un gobierno plagado del correísmo y de la partidocracia. Así que no se me vengan a decir que son los nuevos. Y aquí les doy otro dato porque a mí me gusta hablar con ejemplos claros. Usted sí sabe, Miguel, que en noviembre se dio un gran evento regional de innovación. Y el gobierno, este gobierno de Noboa, que dice ser los nuevos, de los 5 premios en innovación, ni siquiera se llevó uno. Aquí le doy un ejemplo clarísimo. Por eso vamos a ir a la Asamblea a fiscalizar la plata, esos 3 puntos del IVA, esos 3 puntos porcentuales del IVA, que son cerca de 1.200, 1.500 millones de dólares, ¿dónde los han puesto? ¿Qué han hecho? Es que no tienen ningún plan. El día domingo, en pleno centro de Guayaquil, ahí en la calle Boyacá, que está un UPC, encontrar un patrullero de la policía con las 4 llantas reventadas. Imagínense la imagen dantesca para la gente que cruzaba la calle y veía atemorizada por su seguridad cuando ve un maltrecho patrullero de policía con las 4 llantas reventadas. Ese es el famoso plan Félix, yo no sé qué tiene este gobierno, que es exactamente igual al gobierno del correísmo. Por eso hemos dicho con claridad, ni un cartón ni un ladrón. Con Suma vamos a tener la solución. Bienvenida a la doctora Natalie Pernet. Ella es abogada especializada en Derecho Laboral, es candidata a la Asamblea
la circunscripción norte de Quito. Bueno, más allá de los discursos, porque realmente en el país sí estamos cansados de los diagnósticos, ya lo sabemos, tema de educación, tema de seguridad. ¿Cuándo construimos un país con planes concretos? ¿Cómo piensa afrontar los grandes desafíos desde la Asamblea Nacional en materia de legislación y fiscalización concretamente? Miguel, muy buenos días. Buen día con todos mis copanelistas. Les saluda Natalie Pernet, su futura asambleísta por la lista 6 en el Distrito Norte de Quito. Estoy clara y parto de lo que usted dice, Miguel. No necesitamos 151 opinólogos y menos 151 quejones pagados con los impuestos de todos los ecuatorianos. Que las cosas no están bien, básicamente es descubrir el agua tibia. Hoy usted está siendo un ciudadano responsable porque está escuchando las propuestas y yo soy lo propio, una candidata responsable y vengo a hablarle de mis propuestas. Mire, mi trayectoria como abogada me ha hecho estar trabajando muy de la mano con el Poder Legislativo, sin yo nunca haber sido ni asesora ni servidora legislativa, mucho menos asambleísta. Pero sí he tenido que peregrinar el ir comisión por comisión para tratar a veces, discúlpeme la expresión, de permear en algo con la capacidad que a mí me avala a gente que en su mejor escenario, si acaso de vez en cuando se sienta en la curul. Y es por eso que yo no llevo nuevos proyectos de ley, porque los tiempos legislativos deben ser eficientes. Esto no es cuestión de cantidad, es cuestión de calidad. Y para mí el encadenamiento productivo tiene que ser el eje. Tenemos que remar todos para el mismo lado. Y el mismo lado es combatir la informalidad. Y eso solo se combate con formalidad. Por eso he trabajado, pues tengo un catastro legislativo hecho desde el año 2022 que me ha permitido generar 3 ejes de acción. El primero, la reforma al Código del Emprendimiento, una ley que es positiva, relativamente joven, pero cuyos efectos no se han podido ver visibilizados en el país de la mayor cantidad de emprendimientos, pero también tristemente de la mayor cantidad de fracasos de estos emprendimientos. ¿Por qué? Porque le significan a usted tener que pasar por 5 carteras de Estado, 3 gobiernos autónomos y en consecuencia la burocracia traba. Ahí entra el deber de un legislador para fiscalizar. Si esa ley tenía un buen enfoque y no está funcionando, se les llama a los ministros del ramo, no para las rencillas y los degollamientos que solamente nos pueden importar a la clase de actores políticos. Claro, y no se corrigen los problemas. Entonces, a ver, ministro, esta ley era buena, ¿qué está pasando? ¿Dónde destrabamos? El deber de un legislador es justamente parlamentar, sentarse con los demás de todas las bancadas y de los demás poderes del Estado para destrabar. Eso, el primero en cuanto a encadenamiento productivo, ¿con qué? Con el Código del Emprendimiento. El segundo, el fortalecimiento de las alianzas público-privadas. El Estado nos ha demostrado ser un pésimo administrador. Sin embargo, hay derechos que deben mantenerse gratuitos, como la salud, como la educación. ¿Por qué no permitir que la infraestructura de estos derechos venga de las manos de las alianzas público-privadas? Mire usted, y voy a hablar ahorita de sectores estratégicos, ya no solamente para hablar de la educación. Mire usted cómo proyectos extractivos responsables como el proyecto Fruta del Norte impacta en un punto en el PIB del Ecuador. Y mire usted, en cambio, por el contrario, cómo Petroecuador es tristemente una desgracia para manejarse. Entonces, ¿por qué no copiar lo positivo e irnos a las alianzas público-privadas para que el Estado tenga su papel regulador, tenga su papel de ser el veedor, pero deje de ser esta suerte del papá bastante irresponsable que estamos teniendo como administrador? Y para finalizar, considero que es momento de mejorar la calidad de la representación que tenemos en el legislativo. Y le voy a dar una reforma con la cual un cuadro valioso como el mío, por ejemplo, hoy no podría estar en esta mesa. Y es el generar que el Código de la Democracia exija que previo a estar en una candidatura de elección popular se milite al menos un año en las filas de la organización política que le va a auspiciar la candidatura. ¿Para qué? Para evitar el transfugismo político. Probablemente con eso hoy usted no tuviera ni siquiera la mitad de la papeleta sábana que tenemos para los candidatos a la presidencia y las demás dignidades. Y también con esto evitaríamos que a la semana de llegados... Permítame, ¿son alquilados o simplemente ponen dinero para una candidatura presidencial, vicepresidencial o a la legislatura? Y vea usted lo que va a suceder al momento de llegar a la asamblea, que aquellos que llegan 1, 2, 3, hasta 4 que llegan por estos partidos de alquiler, simplemente ¿qué van a hacer?
se van a ir al mejor postor. En consecuencia, creo que ciertas reformas que nos ayuden a apalancar la formalidad, nos ayuda a trabajar en el tema estructural, porque aquí la gente dice seguridad, 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 y yo estoy de acuerdo, pero en las manos de un legislador está justamente generar certeza jurídica, atraer la inversión, atraer la formalidad. ¿Para qué? Para que empecemos a combatir estructuralmente lo que más nos aqueja, que es el desempleo y la inseguridad. Esas son mis propuestas. Usted, especializada en derecho laboral. ¿Cómo enfrentar la necesidad que hay en el país de la reforma laboral? ¿Cómo lograr que mejore la creación de fuentes de empleo, que por cierto proviene mayoritariamente del sector privado, pero generando líneas que permitan facilitar el empleo en el Ecuador? De esto muy poco hablan los políticos. Poco o nada. ¿No? Mire, le agradezco tanto esa pregunta porque me permite compartir con la ciudadanía algo que les pongo a disposición de ustedes para que lo comprueben. En la pasada consulta popular, muchos de los actores que hoy están en las diversas papeletas no salieron ni a hablar de la contratación por horas porque no era políticamente rentable. Yo salí a defenderla a ultranza, más allá de que la señora ministra nunca supo decir el valor de la hora, porque a cada rato decía un valor diferente, y evidentemente si usted no genera certeza, obviamente en un país en donde la formalidad es tan escasa, voy a tener amplio miedo a que lo poco que tengo se me pueda quitar. La figura perdió, pero eso no significa que la figura sea mala. Con lo que yo le acabo de decir, por ejemplo, de la reforma al Código del Emprendimiento, podemos también ir trabajando con la figura de la contratación por horas. La actualización laboral urge. En el país vamos a cumplir el centenario con el Código del Trabajo. Y cuando hablamos de actualización laboral y sale automáticamente el discurso precarizador, permítanme decirles, y con muchísimo respeto, esa es una postura de amplia ignorancia. ¿Por qué? Porque el derecho laboral tiene un marco constitucional en donde las conquistas laborales son conquistas irrenunciables. Poner al empresariado como el enemigo de esto también es falso. ¿Por qué? Porque emprendedores somos casi todos en este país, que le disfrazamos y le romantizamos a la informalidad, al trabajo autónomo, a la chaucha, al famoso freelancer o al cachuelo, con el nombre de emprendimiento. A ver, ¿cuántos de nosotros no generamos trabajo al menos al día y también nos generan trabajo al día? ¿Por qué no pensamos en las grandes mayorías y les damos voz a esas grandes mayorías? Porque permítame decirle, Miguel, y solo para finalizar, yo no me siento representada por los grandes sectores sindicales, y si le pregunto a los jóvenes que hoy nos acompañan, probablemente tampoco. Entonces, en la reforma laboral, que ha sido mi bandera... ¿Quién representa a los más de 5 millones de informales que no tienen? No tienen voz, y mi propuesta es darles esa voz en mi curul y en la comisión a la que yo aspiro a llegar, que es la Comisión del Derecho al Trabajo. Bienvenido al candidato asambleísta nacional por el movimiento Creo, Fernando Flores. ¿Cómo cambiar la Asamblea Nacional? ¿Cuáles son los planes? A sabiendas de que usted fue parte de una asamblea, como asamblea, que fue una vergüenza, que terminó desbaratando un periodo presidencial, y vino la muerte cruzada y tuvieron que irse. Se cerró la Asamblea Nacional con esa herramienta constitucional que existe de la muerte cruzada. ¿Cómo cambiar eso? Muy buenos días, estimado Miguel, Natalie, Guillermo y a todos los ecuatorianos que nos escuchan. Soy Juan Fernando Flores, candidato a la Asamblea Nacional por las listas 21 del movimiento Creo. Y sin duda aquí hay un proceso que tenemos que ir, estimado Miguel, y que los ecuatorianos tienen que tenerlo claro. Lamentablemente las asambleas nacionales que hemos tenido han dejado mucho que desear. La actual Asamblea Nacional no solo está en deuda con los ecuatorianos, sino que además lamentablemente le ha dado prioridad a otros temas que no son de importancia frente a las necesidades que tienen los ecuatorianos, sino por ejemplo temas como debatir sobre el día del encebollado, el día del gamer, o lamentablemente aquellos legisladores que incluso pensaron que la Asamblea Nacional era una pista de baile para llevar a cualquier grupo a que se presente. ¿Dónde está el problema en la Asamblea Nacional y la falta de institucionalidad? Que si nosotros no nos centramos en corregir esto a través de colocar buenos legisladores allí, lamentablemente ni lo que está proponiendo Natalie, ni lo que propone Guillermo, ni lo que propongamos ninguno de nosotros se va a poder capitalizar. Porque el problema real que se tiene es que lamentablemente en la política ecuatoriana muchas organizaciones políticas son de alquiler y terminan colocando entre TikTokers y algunos famosos para simplemente captar los votos, sin entender que ahí estamos colocando a los representantes
interés del pueblo ecuatoriano para legislar algo que lamentablemente al día de hoy esta Asamblea Nacional ha dejado en deuda, y que la Asamblea Nacional sí puede resolver sobre los temas importantes. Porque ¿qué es lo que le preocupa hoy a la ciudadanía? Que ante la falta de seguridad ven que lamentablemente hoy en día salen más rápido los presos o los que son detenidos o los delincuentes que lo que tardó la policía en detenerlos. ¿Por qué? Porque vemos jueces que facilitan ese proceso por parte de un proceso de corrupción, que termina haciendo que los jueces sean partícipes de la propia delincuencia organizada. Y por eso nosotros hemos sido claros que para poder enfrentar eso necesitamos mano dura, y desde ya proponer a los candidatos que me acompañan y sus bancadas legislativas a que tenemos que ir a una reforma del Código Orgánico Integral Penal para garantizar que aquellos jueces que se prestan a la corrupción terminen en la cárcel con cadena perpetua, porque así es como tenemos que poner mano dura frente a quienes hoy dejan en libertad justamente a los delincuentes. ¿Y por qué esto es importante? Porque si no tenemos legisladores que estén prestos y dispuestos a tener este debate, vamos a seguir teniendo aquellos legisladores que hoy están encerrados en la cárcel, en la roca, porque lamentablemente utilizaban la justicia. ¿O es que no es acaso el caso del exasambleísta Muentes, que manejaba la justicia en la provincia del Guayas? Y ahí es donde nosotros tenemos que ser claros y sinceros, porque muchos hablan de que vienen a cambiar la Asamblea Nacional, de que vienen a ser los que traen las soluciones a los ecuatorianos. Pero y los partidos que hablan eso no son los que le entregaron hoy, junto a ADN y el correísmo, las comisiones a quienes tenían que no realmente estar en esos espacios. Porque ¿cómo fiscalizamos con el correísmo estando en una agenda de impunidad en la presidencia de la Comisión de Fiscalización? ¿Cómo buscamos un cambio en la justicia si el correísmo es quien preside la Comisión de Justicia? ¿Y cómo ocurrió eso? Porque lamentablemente hubo organizaciones políticas que en el pacto que buscaron terminaron asumiendo la responsabilidad de entregarle eso. Y lamentablemente eso fue ADN, que es el actual gobierno, que se queja de la Asamblea Nacional, pero ADN fue quienes sentaron al correísmo en la presidencia de la Asamblea Nacional. Y es fácil hoy decir que ellos dicen que la Asamblea Nacional es la que entorpece. ¿Y por qué lo sentaron? Entonces la política también tiene que empezar a hacer desde sincerar hacia los ecuatorianos cuál es la agenda que se persigue. Y eso es uno de los temas que nosotros vamos a ir. Comparto plenamente lo que menciona Natalie. Son 2.000 proyectos de ley que están estancados en la Asamblea Nacional. Estimados ecuatorianos, quienes les vengan a ofrecer proyectos de ley como soluciones a sus problemas, les están mintiendo. Un proyecto de ley tarda entre 500 y 700 días para poder avanzar. ¿Y qué sucede? Lamentablemente, quienes presiden las comisiones hoy, que fueron sentadas ahí con el voto de ADN, son los que están estancando los procesos. Y eso es lo que nosotros tenemos que enfrentar. Y para que eso ocurra, ¿qué necesitamos? Que hombres, mujeres y jóvenes vayamos a la Asamblea Nacional con experiencia y con visión a hacer la diferencia, que es lo que lamentablemente hoy no ocurre. Ahora, como asambleísta, candidato a la Asamblea Nacional, asambleísta Juan Fernando Flores, ahora el problema, por lo que usted cita, es de gobernabilidad. Vea usted las dos experiencias. Este gobierno, que lo criticamos reiteradamente en su momento cuando pactó con el correísmo y el Partido Social Cristiano, y finalmente le pasó factura. ¿Qué le pasó al gobierno del movimiento, creo, a Guillermo Lasso? No pactó en eso y terminó cayéndose. O sea, ¿cómo dar gobernabilidad, estabilidad, certeza, confianza en el país? La gobernabilidad no puede pasar nunca por una agenda de impunidad, nunca por una agenda de permitir que sea la narcopolítica la que gobierne, y nosotros no vamos a estar prestos a ello. Y si el costo de haber pactado con ellos es que hayamos tenido que ir a un proceso donde la muerte cruzada se dio, nosotros lo volveríamos a hacer sin ningún problema. Quizás incluso antes, porque si hay una lección aprendida, que no se le puede dar tanta cabida a un movimiento político como la Revolución Ciudadana para que siga avanzando en una Asamblea Nacional en deterioro de los ecuatorianos, porque, estimados ecuatorianos, la Revolución Ciudadana no habla de un proyecto país o una agenda país, lo han dicho ellos mismos, no soy yo el que lo está inventando. Su única agenda es que Rafael Correa regrese, que Jorge Glass salga de la cárcel para que salga del país a través de un salvoconducto, y eso es lo único de lo que ellos nos hablan. Por eso nosotros sí lamentamos que esta Asamblea Nacional haya pactado con el correísmo, porque terminaron entregándole las comisiones a ellos. Que la memoria de quienes estuvieron luchando en la Comisión de Fiscalización haya sido pisoteada por una asambleísta como lo es hoy, lamentablemente, Pamela Aguirre.
que lamentablemente la Comisión de Justicia, donde se tienen que hacer los cambios estructurales del Código de la Democracia, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de las reformas judiciales, están en manos de Fernando Cedeño de la Revolución Ciudadana. Sentados ahí, ¿por quién? Por los votos que dio Daniel Noboa y lamentablemente el Partido Social Cristiano. Y por eso nosotros decíamos que no se puede pactar con ellos. Y aquí hay que ser claro en esta agenda. Nosotros no vamos a estar prestos a pactar en una situación de impunidad. Y sí, el país está cansado de estas peleas, está cansado de esto. Pero eso ocurre ahí. ¿Por qué? Porque lamentablemente son quienes llegan a estos espacios políticos. Y por eso hay que hacer un llamado serio y responsable a la ciudadanía. El 9 de febrero ustedes tienen la posibilidad de cambiar esta historia, de acabar con ese pasado corrupto que representa la Revolución Ciudadana, pero también este presente oscuro que representa lamentablemente el movimiento del presidente candidato Daniel Noboa. Vuelvo con el candidato nacional a la Asamblea, Guillermo Celi. Hemos hablado de algunos proyectos que cada uno ha explicado, pero hay otros temas que no se ha visibilizado. Si hay 2.000 proyectos en la Asamblea Nacional, por ejemplo, el tema del empleo, el tema del seguro social. Los asambleístas se han olvidado de ir al fondo, a la estructura, no a cambiar de 3 a 5 miembros del Consejo Directivo del IES, sino a los temas de fondo. Y pasa el tiempo y esto es una amenaza de que colapsen sectores como el de la seguridad social. ¿Cómo concretamente enfrentar estos temas? Ir a liderar y decir, vamos a cambiar esto. Por favor, el audio. Miguel, sí, muchas gracias. Mire, yo sí quiero ser muy claro, yo no acepto las posiciones de que en la Asamblea no se pueden aprobar los proyectos de ley. Eso no es verdad. Yo fui legislador desde el año 2017 al 2021, aprobamos 9 proyectos de ley que hoy día son leyes de la República con 12 legisladores. Nosotros no teníamos 30 ni 40 legisladores. Cuando uno va a trabajar y no va a ser diezmero, no va a ser hospitalarios porque se roban los hospitales a cambio de los amarres en la Asamblea Nacional, se pueden hacer las cosas. Y ahí, en el set de Radio Democracia, varias veces estuvimos conversando con usted, Miguel, cuando aprobamos, por ejemplo, la ley de los polos de desarrollo y zonas francas, que generó, de la cual soy su autor, más de 10.000 puestos de empleo, incentivando sectores, no los típicos de Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, etcétera, sino lugares donde se necesita el progreso y el desarrollo y la generación de empleo. Le doy un solo ejemplo: Lomas de Sargentillo, a 1 hora de Guayaquil. Ahí se invirtió $1.000 millones, se generaron cerca de 2.500 puestos de empleo con la ley que suma y que Guillermo Celi como autor aprobaron en el año 2019. ¿Cuántas reformas hicimos a la ley de solidaridad para recuperarle la plata de las casas de la reconstrucción de Manaví, de mi provincia? 3 veces, en menos de un año. No es verdad. La ley de doble deducibilidad tributaria para aportar a las escuelas formativas de fútbol, de básquet, de atletismo, que están hoy día sacando a los niños, a lo más sagrado que tenemos como nación, que los niños más pobres tengan la posibilidad de tener un futuro en el deporte. Eso hicimos y ahora lo vamos a ampliar al arte y a la cultura. Entonces, primero, hay que llegar a acuerdos y consensos sobre la mesa, no en el zaguán, ni debajo de la mesa, ni escondiéndose en edificios o en algún departamento en Quito. No. Aquí hay que decir las cosas como son. Mire, Miguel, hay que ir hacia adelante en la democracia de este país. ¿Cuál es el problema de la Asamblea y del Ejecutivo? El 90% de las acciones tienen que hacerlo directamente un gobierno, son acciones de gobierno. Sino que, claro, los gobiernos mediocres le tiran la culpa a la Asamblea y las asambleas mediocres le tiran la culpa al gobierno. Y ahí se entraba. ¿Qué se debe hacer? Sobre la mesa, Miguel, usted es un hombre acucioso, estudioso y conocedor de la historia de este país. Los acuerdos para la administración de un gobierno deben estar sobre la mesa. Si se llega a un acuerdo con un partido determinado para la gobernabilidad, se puede decir, el partido tal se va a encargar del área social, el ministro o la ministra será fulana de tal, y vamos a evaluar si se cumple o no se cumple. ¿Sabe qué es lo malo? Lo malo es lo que está pasando en este país, que debajo de la mesa llegan a los acuerdos, se dan los camisetazos en la asamblea, y adicionalmente a ello ahí es que ponen al primo, a la hermana, al tío, al agnado, al cognado, no para hacerle bien al país, sino para robar. Estos son los temas que hay que hablarle a la gente. Claro, ¿es posible acuerdos sobre la mesa? Es posible, porque penosamente vivimos decepcionados. Esto pasa generalmente en la política, salvo honrosísimas excepciones. ¿Es posible acuerdos transparentes? ¿Cómo? Por supuesto, Miguel. Ahí en Radio Democracia con usted debatíamos y dialogábamos
cuando logré aprobar la ley de los polos de desarrollo con 105 votos, todas las bancadas. Cuando hay una ley que vale, que se socializa con los diferentes sectores empresariales, del emprendimiento, comercial, los sectores sociales y obviamente el gobierno de turno, se llegan a estos acuerdos. Me recuerdo en esa época, el presidente Moreno, que había dicho que estaba de presidente en esa Asamblea Nacional, me había planteado de que iban a aprobar y que no iba a haber ningún problema porque nos reuníamos con las bancadas legislativas. Y esto era una buena acción. Había que reunirse y hay que reunirse siempre, el ejecutivo que sea, con las bancadas legislativas para justamente intercambiar ideas y en qué se puede lograr acuerdos. Eso yo le planteo a los diferentes candidatos presidenciales y así lo está planteando Enrique Gómez y lo conversamos muy bien con Jan Topic. ¿Por qué? Porque el presidente Moreno en esa época me vetó la ley y cuando llegó a la Asamblea conseguimos 105 votos para ratificarnos en la ley que habíamos trabajado. Sí se pueden llegar a acuerdos. Lo malo es que cuando van a la legislatura, los que van a la zapada y al robo, lo único que hacen es negociar por debajo de la mesa los privilegios personales. Aquí en el Ecuador felizmente nos conocemos todos. Y ahí está una gran herramienta que es el Google para investigar quién es quién en el Ecuador y en el mundo también. Yo sí considero que se pueden llegar a grandes acuerdos al menos dejando de lado las diferencias políticas o ideológicas y propendiendo lo fundamental: generación de empleo, lucha contra la corrupción, lucha contra la violencia y la inseguridad que vive el país, salud y educación. Usted acaba de decir algo que es fundamental, el seguro social. En este mismo momento hay colas enteras en los diferentes hospitales del Seguro Social esperando una cita. Hay familias enteras que les mandan a comprar la receta a la farmacia del frente del hospital del IES porque no existen esas medicinas en los hospitales del IES. ¿Y qué se está haciendo? Absolutamente nada. La situación del IES hay que sincerarla. ¿Y hay que sincerarla haciendo qué? Primero los actuariales. ¿Cuál es el estado de situación real del Seguro Social? Reconocer cuántos años más tiene de vida, porque esa es una realidad. Y de esa manera implementar ese gran debate nacional para la transformación del seguro y que tenga vida hacia el futuro y no que muchos de nosotros a la final ni siquiera tengamos jubilación. Esa es la realidad que hoy día tenemos que hacer y legislar. Y yo lo invito a Juan Fernando, a Natalie, a pensar estos temas que son de fondo. La Asamblea no solamente se la cambia con un tema de militancia, no. La Asamblea Nacional se la cambia con la reforma que hemos presentado y que los invito a debatir a ustedes el día de hoy. Se elija un solo asambleísta por cada 100.000 habitantes. Eso va a permitir una doble acción. Primero, que el ciudadano sepa exactamente a quién ubica o por quién va a votar como legislador y no estén escondidos en una sábana de 6, de 7, de 5 candidatos, sino un solo asambleísta por cada 100.000 habitantes y no se aumenta el número. Son apenas 140 en el país porque hay que dar representación también a las provincias pequeñas. Segundo, eso permite también que exista una rendición de cuentas porque es un asambleísta que representa 100.000 habitantes. Eso permite que rindan cuentas de lo que hacen, eso permite que la ciudadanía plantee proyectos de ley y fiscalización a lo que hay que hacer, y eso permite, Miguel, también, ¿sabe qué? La revocatoria del mandato mucho más fácil, pues hoy día es casi imposible revocar el mandato a un asambleísta. Eso es lo que hay que hacer, no nos quedemos en las calenturas de la sábana, vamos a una reforma estructural real y profunda. Y ahí también me quería referir en el tema de la justicia. Tema de la justicia, hay que ir a profundizar las pruebas de confianza y exigir que los operadores de justicia tengan y se sometan al polígrafo todos los años. Es la única forma de saber quiénes están contaminados con el narcotráfico, quiénes están contaminados con el crimen organizado, porque lo que seguimos haciendo el día de hoy no va a cambiar absolutamente nada. Yo soy abogado, ejerzo mi profesión, soy catedrático universitario, he sido legislador, y por lo que veo, lo que escucho y lo que se ve a diario, jueces involucrados en la delincuencia organizada, inclusive jueces de la más alta magistratura, miembros del Consejo de la Judicatura Nacional. La única forma es entrar a pruebas de confianza, utilizar la inteligencia artificial, precisamente para ponerle un alto a la sinvergüencería, a la corrupción en la función judicial. No son todos, porque hay jueces y juezas honestos. Ahora, ¿cómo lograr eso? ¿Cómo lograr eso, doctor Guillermo Celi? Vea usted la casuística, los hechos
no los discursos. Esta Asamblea Nacional acaba de santificar en un juicio político al expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, que está en la cárcel con 2 sentencias de primera instancia de 9 años, 4 meses cada uno por delincuencia organizada. Esta es la Asamblea Nacional. ¿Cómo cambiar eso? Que en lugar de santificar a un corrupto, fiscalice verdaderamente. Porque son precisamente un desastre los que se ha conformado la Asamblea. Una Asamblea que tiene la presidencia de la Comisión de Fiscalización, quienes no fiscalizan realmente lo que tienen que fiscalizar, agnados y cognados, aupados ¿por quién? Por el movimiento del presidente. ¿Por acaso eso no fue ADN que le dio los votos para que la señora Aguirre presida la Comisión de Fiscalización o para que la señora presidenta de la Asamblea hoy día esté en esa magistratura? Entonces aquí hay que decir la verdad. Y yo le voy a hablar por los hechos. Yo no hablo de lugares comunes, hablo de los hechos. Cuando fui legislador, fue el interpelante para censurarlo y destituirlo a Carlos Vaca Mancheno, fiscal del correísmo, que era cachiporrero de la corrupción. Me decían, Guillermo, no te metas, que me persiga, prefiero irme a la cárcel, pero yo a la corrupción no le voy a agachar la cabeza. Lo censuramos y lo destituimos. Censuramos también ¿a quién? A Jorge Glass, pues. ¿O acaso ya se olvida? Y justamente que los asambleístas de Creo votaron en abstención y no justamente como tenía que ser. Esa es la realidad. Por eso la memoria colectiva a veces es corta y hay que hacerle recuerdo de lo que sucedió en la Asamblea. Y aquí estamos. A quienes nos persiguió el correísmo, tuvimos la solvencia necesaria para hacer las cosas que había que hacer. Con esa misma solvencia necesaria vamos a ir a la Asamblea Nacional con un bloque legislativo, con principios y valores para poder rescatar al Ecuador en un momento tan difícil. Ya lo hicimos hace pocos años. Ahora tenemos que reeditarlo y la gente felizmente nos conoce de lo que hicimos y de lo que estamos planteando. Mire usted, por fiscalizar el puerto de Manta, donde hay un indicio de responsabilidad penal, que ya lo dice, no Guillermo Celi, la Contraloría General del Estado, donde hay un perjuicio anual de 2.3 millones de dólares. Esto ya está en la Fiscalía en manos de la doctora Diana Salazar, a quien le hago un llamado que dé agilidad a esta barbaridad que está ocurriendo. Por eso yo he sido víctima, inclusive que me pongan en juicio penal. A mí, la compañía que está ahí, por decir la verdad. Pero yo prefiero irme preso a agacharle la cabeza a la corrupción. Eso es lo que hay que hacer en la Asamblea, Miguel y contertulios. Cuando también estuvimos allá, fiscalizamos el tema de la reconstrucción de Manabí. Todo eso fue a Fiscalía y mire que está dando justamente sus frutos esa investigación, porque por eso hay los procesamientos contra el ex vicepresidente de la República. Sí se puede trabajar cuando se va a trabajar a la Asamblea, cuando no se va a diezmar o hacerse el amarre y el robo de los hospitales del país, como lamentablemente ha sido una tónica en este Ecuador. Los acuerdos sobre la mesa y no en los zaguanes. Ya, doctora Natalie Pernet, candidata por la circunscripción norte de Quito, Partido Social Cristiano. Si hay 2.000 proyectos en la Asamblea Nacional, ¿cómo desempolvarlos, activarlos y aprobarlos? Planteaba este tema del cambio estructural que necesita el Seguro Social ecuatoriano y no hay manera. Así está. No, sí hay. A ver, ¿cómo? Miguel, mire, no solamente que hay 2.000 en proceso sino que además en el Ecuador hay más de 40.000 leyes ya vigentes. No necesitamos en consecuencia más y más y más, sino eficiencia. Insisto, mi lema, calidad por encima de cantidad. ¿Por qué no se topa el tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Claramente porque al hablar de seguridad social se topan fibras sociales, valga la redundancia, sensibles, que no se capitalizan políticamente. En consecuencia, es mucho más fácil decir, me invento, tripliquemos los sueldos y que la seguridad social recorte el tiempo de la jubilación, que hablar de la realidad. Para hablar de la realidad, ¿qué se necesita primero? Capacidad. Yo hoy estoy aquí como una bocanada de frescura, pero no por mi juventud, ni siquiera por el hecho de ser mujer, pese a que yo he luchado para que nosotras tengamos voz y voto en espacios de decisión, pues fui una de las coautoras de la Ley de Economía Violeta. Sin embargo, hoy estoy aquí por ser una mujer capaz, porque tuve el privilegio de acceder a educación, que en el Ecuador es un privilegio. Pero lo congruente es trabajar para que deje de ser un privilegio. En consecuencia, usted me decía,
¿Cómo se puede destrabar? Justamente no llevando más carga burocrática y haciendo el ejercicio que creo que soy la única legisladora que lo ha hecho, o al menos soy la única a la que lo he escuchado haberlo hecho, que es un catastro legislativo actualizado, porque el que está colgado en la página de la Asamblea Nacional no está actualizado. En ese catastro legislativo yo he venido viendo que hay cosas que se contradicen, que se contraponen, otras que no tienen ni patas ni cabezas. ¿Qué es lo que planteo? Los 3 ejes que le dije en mi primera intervención y que lo repito para quienes hoy están escuchando a Natalie Pernet, su candidata y su asambleísta por el Distrito Norte en la lista 6 por la ciudad de Quito. Primero, nuevamente, la reforma al Código del Emprendimiento. ¿Para qué? Para que en este país, en donde somos la mayor cantidad de emprendedores, pero también tristemente la mayor cantidad de emprendedores que fracasan, tengamos formalidad. Segundo, el fortalecimiento a las alianzas público-privados. ¿Para qué? Para que los derechos que hoy son tristemente no son gratuitos y no tienen acceso, como la salud y la educación, tengan acceso, y también los sectores estratégicos como por ejemplo el sector extractivo legal, la minería legal y demás, que puedan encontrar en las alianzas público-privadas certezas jurídicas, es decir, puedan encontrar en el Ecuador un inversionista serio. Tenemos que atraer inversión nacional y extranjera, y eso solamente se lo hace con seguridad jurídica, y eso sí está en las manos de un legislador, estimado Miguel. Usted me decía qué hacer para el empleo, justamente fortalecer la seguridad jurídica, porque hoy dígame quién se quiere poner un negocio si las reglas del juego no tenemos idea cuáles van a ser a partir del 9 de febrero y mucho menos a partir del 24 de mayo. Con tanta incertidumbre, ni yo me quiero poner un negocio como una emprendedora de clase media de la ciudad de Quito, pero probablemente una gran empresa que podría venir a trabajar en una provincia como Zamora Chinchipe tampoco. Tú, Juan Fernando, ¿te pondrías ahorita un negocio? Probablemente no, y no porque no creamos en el país, sino porque ahorita no hay las condiciones. Entonces, insisto, no estamos aquí para pagarle el sueldo a 151 opinólogos, mucho menos a 151 quejones. Es momento de darle espacio a la capacidad. Por eso también a mí me hace mucho ruido lo disonante que es pedir el voto en plancha, porque ahí lo que sucede es que a veces usted está viendo los noticieros o está escuchando las revistas. ¿Y qué pasa? Se entera en ese momento que una persona que tenía reconocimiento por cualquier otro arte está en la legislatura. A la legislatura no se va a tener reconocimiento. Si usted quiere reconocimiento, hay muchos espacios para que tenga cámara. No, a la legislatura se va a trabajar. Necesitamos mentes probas y capaces. Yo le pongo a mi disposición mi nombre. Mi nombre suena muy raro, Natalie Pernet. Y suena muy raro porque yo voy a ir a hacer algo que es bien raro en la asamblea, que es trabajar y respetar la ley. Le invito a que busque en cualquier buscador Natalie Pernet y que sea mi trayectoria la que compruebe su confianza y por qué soy merecedora de su voto. Y solamente para terminar, Miguel, en honor al tiempo y porque sé que a la ciudadanía le cansa que hablemos tanto y que no resolvamos nada. Juan Fernando hablaba del eje de seguridad. Yo en el tema del incremento de las penas tengo mis reparos. ¿Sabe por qué? Porque el delincuente, tanto el de cuello blanco como el delincuente común, hace tabla rasa de la ley y se va riéndose a su casa porque le da igual que le metan preso 2 días o 200 años porque sabe que a las 2 horas de estar detenido sale. Yo creo que no es cuestión de más penas, sino de impunidad cero. Y para que haya impunidad cero es que justamente debemos llegar voces valientes, voces que no apoyemos la justicia selectiva y sobre todo voces que entendamos que el deber de un legislador es fiscalizar, lo cual no es una vendetta política como ya lo expliqué en mi intervención anterior, sino destrabar la burocracia y agilizar los procesos. Ese es el deber fiscalizador de un legislador. Segundo, parlamentar, es decir, generar consensos y acuerdos no solo con los demás legisladores, sino con los diversos poderes del Estado. Y el más importante, defender la Constitución. Mire, lo que nos diferencia de las sociedades primitivas es que tenemos el derecho. La ley no me tiene que gustar, la ley la tengo que cumplir. Y si la ley no me gusta, no es que la incumplo, la reformo. Pero lo que nos diferencia de las sociedades primitivas es el respeto de la ley. Y en Natalie Pernet ustedes van a encontrar trabajo, capacidad y respeto a la ley. ¿Por qué? Porque yo vengo de una trayectoria desde la academia, desde las universidades, desde las calles de hacerlo. Y es por eso que hoy le pido a la ciudadanía lo más sagrado, que es su confianza. ¿Para qué? Para que tengan una legisladora que mañana ustedes puedan interpelar o abrazar según mi conducta. Candidato a la Asamblea Nacional, Juan Fernando Flores, a propósito de lo que se ha señalado esta mañana, ¿hay respuestas frente a cómo cambiar, por ejemplo, contribuir al cambio de la justicia? Y yo me remito a los hechos. Hace poco, esta Asamblea Nacional envió una terna
en este caso no para la justicia ordinaria, sino para la justicia constitucional, que acaban de sacarle del concurso a la primera candidata. ¿Es posible de cara al país que hagan eso, desafíen al país, desafíen por la impunidad, desafíen queriendo tomarse las instituciones, incluso en lugar de depurar a la justicia, en este caso la justicia constitucional, lo que hacen es tratar de meterse para hacer lo que quieren, la impunidad en la justicia del Ecuador? Lamentablemente esto ocurre, ¿por qué? Porque los votos en el Pleno de la Asamblea Nacional se prestan para ello. Y ahí es donde nosotros denunciamos justamente que todos los procesos que ha llevado a cabo ADN en conjunto a la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano son los que están permitiendo que eso suceda. ¿Por qué le meten la mano a la justicia? Porque con 70 votos tú puedes enviar una terna que hacen justamente el juego que acabas de mencionar, Miguel, y que termina jugando a que coloques al pana en los diferentes puntos, sea de la justicia o de otros espacios, porque recordemos que la Asamblea Nacional tiene también responsabilidades en otros lugares. Y ahí es donde nosotros tenemos que llegar a hacer esa diferencia. Pero sobre todo porque además ahora se le va a hacer cuesta arriba a cualquiera que esté sentado en el Palacio de Carondelet para hacer ello, porque de los 151 legisladores necesitarás ahora 77 o 111 para poder lograr que las cosas se den. Y por eso algunos también están aprovechando este tiempo y este vacío para apurar los procesos para que algunos panas puedan quedar en los lugares, cosas que nosotros vamos a llegar a fiscalizar. Pero para eso necesitamos justamente que haya un cambio dentro de la visión de la Asamblea Nacional, porque aquí lo único que nos han vendido es que en la papeleta hay dos candidatos, la candidata de la corrupción y el candidato de la oscuridad. Pues no, tenemos una mejor opción, tenemos opciones distintas, y especialmente en la Asamblea Nacional, porque necesitamos garantizar que exista un contrapeso real que no se preste a bajarle la cabeza por cualquier prebenda a quien esté sentado en el poder, y que podamos ir realmente a un diálogo desde lo interno, donde podamos resolver los problemas de los ecuatorianos. Yo sé que todos están cansados del conflicto, que están cansados de que hablemos de esto, pero la realidad es que si no vamos a una política distinta, donde tengamos justamente legisladores que estén prestos y dispuestos a asumir lo que es la lucha por defender la institucionalidad, la democracia y garantizar que los ecuatorianos tengan instituciones sólidas, lamentablemente no vamos a poder avanzar. Claro, no solo cansados de la política, sino de los políticos y sus exponentes. Y por eso necesitamos ciudadanos que hagan la diferencia, gente que esté allí con una visión de juventud y experiencia para hacerlo. Nosotros presentamos como movimiento Creo Lista 21 319 candidatos. Solo 2 movimientos en todo el país pudieron inscribir candidatos a todos los cargos de elección popular, y el movimiento Creo es uno de ellos. ¿Por qué? Porque somos serios. Este 20 de enero estamos a punto de cumplir 13 años de luchar por la democracia, por la libertad, por la institucionalidad, entendiendo que sí, cometimos errores y existieron aciertos, y que dentro de ese proceso hay una reflexión que nos lleva a una nueva generación que ha asumido justamente esta responsabilidad, y que por eso hay que decir las cosas como son para hacer la diferencia. Y aprovecho el espacio para aclarar un detalle, estimado Guillermo Celi, que fuiste asambleísta. El proceso del juicio político a Jorge Glass tuvo a Roberto Gómez, asambleísta de Creo, como proponente, y te recuerdo que fue Jorge Glass el que renunció antes de llegar al juicio político, por lo cual propusimos una reforma junto a nuestros legisladores de Creo en ese momento para que no vuelvan a hacer ese juego en la Asamblea Nacional. Entonces, cuidado con mencionar temas para tratar de hacerle entender a la ciudadanía que nosotros buscamos impunidad en ese sentido. La búsqueda justamente de esa impunidad es la que no nos llevó a pactar con el correísmo y con el Partido Social Cristiano en 2021. Y desde hoy, nuestra claridad y transparencia de que no lo haremos nunca bajo una agenda de impunidad, porque el país necesita transparencia y justicia. Sin justicia no hay paz, sin paz no hay democracia, y sin democracia no hay libertad. Bien, muchas gracias por exponer sus planes. Los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia analizarán, reflexionarán. Lo que les invocamos es un voto libre, pero un voto responsable y razonado. Pero, Miguel, sí, he sido aludido, me gustaría contestar a aquello. Bueno, justamente lo que dijo eso. Ustedes no votaron por la censura de Jorge Glass. Acuérdense de aquello. Y estimado, el juicio político se suspendió porque el ex vicepresidente de la República renunció. Eso fue la renuncia. Sí, yo no estoy diciendo que fue censurada, que fue destituido, fue censurado, porque en la Asamblea Nacional, si ya ha renunciado un funcionario, tienes que censurarlo para dejar marcado justamente sus barbaridades, y nosotros lo censuramos. Y te quiero comentar que luego de eso hicimos una gran reforma que fue justamente
que todos los juicios políticos tengan que terminar en el Pleno y no en la comisión de archivo, que era la comisión de Estimado, esas reformas se hicieron eso porque justamente algunos partidos, como el suyo incluido, salvaron algunos temas como Diana Tamaín, que sigue sentada hoy en el Consejo Nacional Electoral. Yo estuve ahí en la redacción justamente de ese artículo, como también en el artículo 93 del Código de la Democracia, que hoy día este presidente se lo pasa por las tranqueras, a vista y paciencia a todo el mundo. Pero mira, más temprano que tarde, Juan Fernando, y espero que apoyes esto en la Asamblea, el presidente actual, Noboa, tendrá que rendirle cuentas a la Asamblea y a la justicia, porque ya basta. El espíritu del legislador fue claro. Lo que hacía Correa era malo, y obviamente que se utilizaba era el presidente candidato. Y hoy día, este que dice ser lo contrario a Correa, hace exactamente lo mismo, justificando, porque lo hizo Correa, lo hace también. Por eso hemos dicho con claridad, ni un cartón, ni un ladrón. Con Suma vamos hacia la solución. Un abrazo cariñoso a todos. Bien, reitero, analicen, ejerzan un voto serio y responsable, conociendo antecedentes, conociendo los hechos, porque penosamente en el país, cosa que no debiera ser, se ha perdido la confianza en la clase política, en los políticos en general, salvo honrosísimas excepciones, se ha perdido eso. Y eso es malo, porque una democracia se fortalece con las organizaciones políticas y a eso hay que propender, no como se hizo. Hoy tenemos más de 230 movimientos políticos a nivel provincial, cantonal, parroquial. Esa es la deformación que vive el Ecuador. Gracias a la presencia en la revista de Opinión Democracia de la candidata por la circunscripción norte de Quito, Partido Social Cristiano, a la doctora Natalie Pernet Vallejo, el doctor Juan Fernando Flores, candidato asambleísta nacional por el Movimiento Creo, y el doctor Guillermo Celi, candidato a la Asamblea Nacional por el Movimiento Suma. Muchas gracias, muy buen día a ustedes. Un muy buen día a todos. Muchas gracias, buen día, un abrazo. Estén muy bien. 7:33 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y buscando la verdad volvemos para hablar sobre el manejo de los subsidios de los combustibles en el Ecuador. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. El paso lateral de Salinas se encuentra habilitado como vía alterna para el traslado de varios puntos del país hasta la provincia de Santa Elena. En temporadas de